Hola, si te estás preguntando cómo llegar al Hospital Dios Pisuyana, en este video te lo cuento. También te diré cuánto cuesta un hospedaje, cómo obtienes un cupo, cuánto cuesta la comida y cuáles son los pasos que tienes que realizar antes de entrar al hospital. El Hospital Dios Pisuyana se encuentra en el distrito de Curahuasi, en la provincia de Abancay, en el departamento de Apurímac. Entonces salimos de la ciudad del Cusco a las 2 de la madrugada y bueno, esperamos en el terminal de Arcopata como una hora para que puedan llenar los pasajeros, que salimos a las 3:55 de la madrugada rumbo a Curahuasi y llegamos como a las 6 de la mañana y luego tomé un mototaxi hacia el Hospital Dios Pisuyana. Luego ahí había una cola muy larga y bueno, esperamos que sorteen el cupo, y lo que pasó ahí es que primero empezaron a llamar a las más o menos como a las 6:15 de la mañana. Salió la señorita que daba los cupos y llamó primero a los adultos mayores, que ellos tienen un ingreso preferencial al hospital, y seguidamente llamó a otras especialidades como pediatría, oftalmología, ginecología, odontología, óptica, y según llamaba a esas especialidades, pues se hacía el sorteo con las personas que se encontraban ahí. Y había una inmensa cola para medicina general, y para lo cual habían 18 cupos, y bueno, preferenciales se le dieron unos 4 a los adultos mayores y sobraron 14 cupos para las personas que hacían una cola, que habían aproximadamente como 150 a 200 personas. Las personas que salen en el sorteo pueden ingresar hacia el hospital, y donde se les hace un descarte de COVID. Las personas que portan sus carnets de vacunación con 2 dosis pues pueden ingresar directamente, pero las personas que no tienen las vacunas o solo tienen una sola dosis, pues se les hace la prueba COVID y el costo es de 30 soles. Después de recibir tus resultados, pues puedes ingresar hacia los consultorios, pero antes de eso pasas en sala de espera, y bueno, ahí primero tienes que pagar la consulta, que son 4 a 6 soles, y seguidamente pues sigues esperando y te llaman para el triaje. Ahí hay un megáfono que te llaman por tu nombre para que puedas pasar a triaje. Seguidamente a las 8:30 de la mañana pues se suspenden todas las actividades en el hospital para que todas las personas puedan entrar a la sala de espera temporal, que esta se encuentra ahí mismo, y pues es un lugar donde puedes entrar a orar, a cantar, y se hace una prédica muy corta donde están a cargo unos jóvenes extranjeros, y la verdad que era muy bonito. Y seguidamente a las 9:15 aproximadamente salimos de ahí, y luego pues se renuevan las actividades y te empiezan a llamar para que puedas entrar hacia los consultorios. Un dato interesante es que como los cupos se obtienen por sorteo, hay algunas personas que llegan el primer día y pueden obtener este cupo, pero hay algunas personas que están esperando una semana, 2 semanas, 3 semanas y que hasta ahora no han podido obtener un cupo. Pues mientras esperaba, conversaba con las personas que también estaban ahí, de dónde venían. Pues me decía una señora que venía casi desde la frontera de Bolivia, y me dijo que le habían recomendado algunos familiares
pues el prestigio de este hospital ha llegado muy lejos y por eso vienen de muchos lugares, de Puno, vienen algunos de Lima, Arequipa, y están ahí esperando una semana, algunos 2, 3 semanas. Algunas personas que tienen un poco de suerte pues pueden entrar al hospital el primer día que llegan y así. Acerca de los costos, en la ciudad no es muy cara. Un hospedaje cuesta entre 10, 15 soles cerca al hospital. Hay muchos hospedajes, y también hay lugares como restaurantes donde puedes comer. El menú cuesta 6 soles. O si quieres puedes ir a la ciudad de Curahuasi, al mercado a comer, que está aproximadamente a 5 a 10 minutos en mototaxi. También hay lugares turísticos que puedes visitar si tienes un poquito más de recursos. Los días que no te van a atender en el hospital, pues ahí está la piedra de Sayhuiti, también está el mirador, hay un mirador del cañón de Apurímac, y también podrías visitar la plaza de armas. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya podido ayudar. La última recomendación es que cuídense mucho, coman bien, no se enfermen para que no tengan que ir a un hospital. Tupananchis Cam. Hasta pronto.